Vamos a ver funciones en el lenguaje C. Bueno, habíamos dicho que el lenguaje C es un lenguaje basado en el concepto de funciones. Un programa C, entonces, es una colección de una o más funciones. Una es la que conocemos, la función main. Entonces, podemos ver que una función puede ser una parte de mi programa compuesta por un conjunto de sentencias para lograr un resultado determinado, un objeto específico. Entonces podemos plantear el concepto de la programación modular. O sea que si yo tengo un problema de la realidad muy complejo, yo puedo dividirlo en subtareas para poder resolver cada una de sus partes y ese conjunto de subtareas me resuelven mi problema complejo. ¿Sí? La forma de armar esas subtareas en un programa escrito en lenguaje C es a través de funciones. O sea, puedo programar distintas funciones que me resuelven tareas específicas. Entonces, bajo este concepto, puedo modularizar entonces mi programa C en un conjunto de funciones. Entonces, mi programa va a tener, ¿sí? Dentro de mi main, voy a poder utilizar o llamar a las funciones creadas por nosotros como programadores, y también vamos a poder utilizar, como venimos haciendo, las funciones de biblioteca de C. Entonces, este concepto de modularización lo que nos permite es tener un programa mucho más legible, mucho más ordenado, y además, como programadores, podemos también armarnos nuestra propia librería de funciones de uso frecuente. Bueno, vamos a ver cómo es la sintaxis, ¿sí?, de la definición de una función. Algo conocemos por la función main. ¿Cómo definimos sintácticamente una función? Con un nombre, con un identificador, pero anteponiéndole el tipo de resultado que nos va a devolver la función. A continuación del nombre, entre paréntesis, la declaración de parámetros. Ahora vamos a ver cómo es esta definición sintáctica. Y luego un bloque de sentencias, que sería el cuerpo de la función. Fíjense que main tiene esta estructura, ¿sí? Donde el nombre de la función es main, entre los paréntesis, bueno, no ponemos nada porque no necesitamos parámetros, y definimos también el cuerpo, el conjunto de sentencias que conforman la función main. Y en cuanto al tipo, vimos que no hacía falta, ¿sí?, porque a veces vimos que le definimos int o definimos void o nada, porque en el caso de main no necesitamos que nos devuelva un resultado como tal. Vamos a ver un poquito qué pasa con esto de la declaración de parámetros. Los parámetros formales lo que nos permiten en una función es recibir información desde el main, desde el programa principal, para poder hacer las operaciones, los cálculos que tengamos que hacer dentro del cuerpo de la función. ¿Cómo es que recibe información del programa principal? Bueno, en cuanto a estos parámetros, son una lista de variables, ¿sí?, de identificadores con su tipo, que cuando se ejecuta la función, lo que va a pasar con estos parámetros es que van a tomar lugar en la memoria, ¿sí?, y cuando se ejecuta la función, van a recibir un valor de cada uno de los argumentos reales o argumentos efectivos, ¿sí?, que vamos a colocar cuando la invocamos. Ahora con un ejemplo va a ser más sencillo, ¿sí? Cuando utilizamos la función, la invocamos con su nombre y entre paréntesis vamos a poner tantos argumentos reales como parámetros formales tenga la función. Y cada uno de los argumentos le va a pasar su valor por copia a cada uno de los parámetros formales. Estos parámetros formales van a tener lugar en la memoria cuando la función se ejecuta, y dentro de la función, dentro del cuerpo de la función, vamos a poder trabajar con esos valores. Vamos a ver en la práctica cómo es esto. Y la función, una vez que hace los cálculos, ¿sí?, si quiere devolverle un valor al programa principal, lo hace a través de la instrucción return. Dentro del cuerpo de la función ponemos una instrucción return y una expresión. Esta expresión
¿sí? Cuando la evalúo, ¿sí? Tiene que devolverme un valor del tipo especificado, ¿sí? En el especificador de tipo que está en la cabecera de la función. Bueno, vamos a ver un ejemplo y cómo funciona esto de los parámetros y de los argumentos. Bueno, acá tenemos la función precio. Sintácticamente, acá tenemos el tipo de resultado que va a ser float, tipo real. Acá tenemos el nombre de la función que es precio. Los parámetros que son base e impuesto, tipo float también. Acá tenemos el cuerpo de la función donde tenemos los cálculos. Acá tenemos definida una variable propia de la función. La utilizamos para hacer los cálculos auxiliares y después tenemos la instrucción return que va a retornar esta expresión que cálculo es de tipo float, o sea que nos va a retornar un valor float. Así que vemos que está definida en forma correcta. Vamos a verla dentro, ¿sí? Cómo la ubicamos dentro del programa. Y acá nos pasamos directamente al programa escrito en C, donde tenemos definida la función y tenemos definido el main. Fíjense dónde pusimos la función, ¿sí? La función precio, acá la tenemos definida y acá tenemos el main, ¿sí? ¿Dónde qué? Donde utilizamos a la función precio. Donde utilizamos a la función precio. Bueno, esta función precio, fíjense que yo cuando la utilizo en mi main leo el valor de tasa, leo el valor de importe, y cuando la invoco en un printf, ¿sí? Dentro de un printf. ¿Por qué? Porque precio me devuelve un valor. Entonces, dentro de un printf yo puedo mostrar un valor. ¿Qué valor? El que resulte de evaluar esta función. La función precio, donde como argumentos tengo importe y tasa. Importe tiene un valor que acabo de leer, tasa tiene un valor que acabo de leer. ¿Sí? Cuando hago esta invocación, ¿qué pasa? Importe le va a copiar el valor a base. Y tasa le va a copiar el valor a impuesto. Entonces, dentro de la función, ¿sí? Cálculo, ¿sí? Va a tomar valores en base al cálculo que hace, en base a base de impuesto, y va a retornar ese resultado al programa principal. Cuando retorna el valor al programa principal, todo esto es un valor y se muestra por la pantalla, ¿sí? Vamos a ver paso a paso cómo es esto de que cuando tengo una función en mi main, ¿sí? ¿Qué pasa? El control, ¿sí? De la ejecución va hacia la función, se ejecuta toda la función y vuelve el control al main, a la sentencia siguiente, a la sentencia donde está la función. Para eso vamos a hacer una depuración. Vamos a agregar acá distintos puntos para poder hacerle el seguimiento. Vamos a agregar acá la variable tasa. La variable importe. Y después las que están adentro de la función, que es base, impuesto y cálculo. Compilamos este programa y vamos a hacer el debug. Bueno, acá vamos a ir ejecutando el programa. Primero me pedía el porcentaje de IVA, supongamos que le ponemos 21. Y el precio del IVA, sin IVA, vamos a poner 1000. Fíjense, acá, ¿qué pasó con el programa? Acá se quedó en ese checkpoint que pusimos en rojo. Ahí se quedó parado el programa y fíjense que tasa tomó valor 21 e importe tomó valor 1000. ¿Sí? O sea que estamos en este punto del programa. Yo acá le voy a dar next line, línea por línea, para ver qué es lo que va haciendo. Cuando le doy next line, está parado acá. ¿A dónde se fue? Se fue a la función. Fíjense que ahora está haciendo el cálculo.
¿Qué pasó con base y con impuesto? ¿Sí? Base tomó el valor 1000, porque dijimos que importe le pasó el valor. ¿E impuesto qué valor tomó? Impuesto tomó valor 21. Y ahora está próximo a hacer el cálculo. ¿Sí? Le doy Next Line. Hizo el cálculo. Cálculo ahora tiene valor 1210. Fíjense dónde está la ejecución. Estoy adentro de la función. ¿Sí? Le doy Next Line. Llegué al final de la función. Cuando llego al final de la función, ¿qué pasa? Vuelvo a la sentencia siguiente de donde llamé a la función. Fíjense, ya estoy en la sentencia siguiente y acá ¿qué pasó? Me mostró el precio a pagar, que es 1210. O sea, el cálculo que le dio un resultado lo muestra por la pantalla. Y acá, obviamente, bueno, termino. Acá, bueno, si sigo, llegué al final y paro la ejecución. Y acá termino el programa. ¿Sí? Lo que esto me permite ver es lo siguiente. Las variables del main, cuando lo leo, a importe le puse 1000 y a tasa le ingresé 21. Esto es lo que hicimos en el programa. ¿Sí? Fíjense, cuando llamé acá a la función, ¿sí? El control fue a parar a la función. ¿Sí? ¿Qué hizo con estos parámetros? Fíjense lo que hizo en la memoria. Estos 1000 se los copió a base. Tasa le copió el valor a impuesto. ¿Sí? El argumento, cada uno de los argumentos le copia el valor al parámetro formal que aparecen en la memoria. ¿Sí? Después, bueno, hace los cálculos, que le pone 1210, y este valor lo retorna al programa principal. ¿Sí? Cuando se terminó, fíjense, cuando termina la función, o sea, llega al final del bloque a la llavecita, desaparece esto de la memoria. ¿Sí? Desaparece de la memoria y la memoria vuelve a quedar con los valores importe y tasa. O sea, en la memoria desaparecen todas las variables de la función que acaba de terminar. Y termina. Bueno, vamos a seguir viendo otros ejemplos. Este ejemplo, tenemos dos funciones, ¿sí? Una que se llama primera y otra que se llama segunda. Y acá tenemos el main, o sea, tenemos más de una función. Fíjense que vamos poniendo una a una antes del main. Vamos a venir acá a verlo directamente en C. Acá tenemos este otro ejemplo. Tenemos la función primera y la función segunda. Fíjense el main, ¿qué es lo que tiene? El main tiene, escribe, llama a la función, escribe por pantalla la primera función llamada, es main, llama a la función primera y llama a la función segunda. Fíjense que primera y segunda no nos devuelven resultados. ¿Qué tipo de resultado tienen en la definición? Void, porque no me interesa que me devuelvan resultado. Lo que me interesa es que escriban por pantalla todas las sentencias de prints que tienen esas funciones. Cuando llamo a primera, ¿sí? Cuando ejecuto este programa, también puedo ponerle un... ¿Sí? Esto lo saco porque ya no tengo nada. ¿Sí? Puedo ver qué es lo que pasa. Fíjense. Lo voy a ejecutar con debug. Entonces, está parado en este print. ¿Sí? Todavía no hizo nada. Le damos next line. ¿Sí? Tuvo que haber impreso la primera función llamada, que es main. ¿Sí? Escribió esto. Y acá entra entonces a la función primera. ¿Qué va a hacer? Va a pasarle el control a la función. Sube a la función primera. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Escribe llamada a la función primera y termina la función, vuelve al main. ¿Qué hizo acá? Llamada a la función primera. Y ahora el control está en la función segunda.
le damos Next Line, entra la función segunda, escribe, termina la función segunda y termina. Ahí escribe la función segunda, estamos parados en este print, que le damos Next Line, y ahí nos escribió todo. Le seguimos dando Next Line y termina el programa. Acá terminó el programa. Le damos Stop y terminó el programa. Entonces fue escribiendo en orden, ¿sí?, las sentencias de prints de la función primera y de la función segunda. Bueno, como dice acá, cómo es la salida de este programa. Bueno, pero hay una buena práctica, que son los prototipos, ¿sí? Como dijimos, el compilador tiene que saber, cuando nosotros usamos o invocamos o llamamos a una función, tiene que saber, ¿sí?, conocer la definición de esa función. Por eso es que las pusimos anteponiéndolas a la función main. Pero hay una buena práctica, que es el prototipo. ¿Qué es el prototipo? Lo vemos acá en este ejemplo. El prototipo es poner el encabezado de la función antes del main. ¿Para qué? Para que cuando se encuentra la función dentro del main, dice acá, por ejemplo, se encuentra la función cubo. ¿Quién es cubo? Como tengo el prototipo, que es el encabezado de la función, sabe quién es, no necesita todo el cuerpo de la función. A continuación del main, define la función completa. Entonces queda mucho más prolijo. ¿Qué pasa? Dentro del programa quedan todos los prototipos de las funciones, la función main, y a continuación definimos el resto de las funciones, ¿sí? Se pueden definir de cualquiera de las dos formas, pero el prototipo lo que nos indica es el tipo de resultado, nos indica el nombre y entre paréntesis los parámetros, que al menos hay que poner el tipo, no hace falta poner el nombre. Bueno, vamos a este ejemplo en el dev. Acá tenemos este ejemplo en el dev, donde acá tenemos el prototipo, ¿sí? El compilador con el prototipo se las arregla. Cuando encuentra acá cubo, sabe quién es cubo porque está el prototipo, y fíjense que a continuación del main definimos la función cubo, ¿sí? Como siempre, si hacemos el debug, vamos a ver que la función, ¿sí?, en este caso, como está dentro de un for, ¿sí?, la va a invocar 5 veces, y 5 veces va a calcular el número, el cubo de número, que número varía, ¿sí?, entre 1 y 5. Si ponemos acá, por ejemplo, vemos cómo varía el valor número. Ponemos número y, bueno, con número, bueno, podríamos ver base y potencia. Perdón. Bueno, acá, ¿qué va a pasar? Nos paramos en este print, ¿sí? Nos paramos en este print, entonces le damos Next Line, entonces pasa la primera vez, ¿qué hace? Va a la función cubo, calcula, va calculando cada uno de los, valores, ¿sí? Le damos Next Line, calculó 64, calculó 125 y terminó. Llegó al final. Fíjense que fue 5 veces a la función hacer cálculos. Y ahí terminó. Y por último, tenemos otro ejemplo. Que es este pasaje de parámetros, el ejemplo, este programita modificar, ¿sí? Lo que les va a mostrar este programita modificar es que yo tengo una variable i
en mi main, y después tengo la función modificar, acá también ya definida con el prototipo, donde yo modifico el valor del parámetro, ¿sí? Pero el argumento no se modifica. Como dice acá, los resultados muestran que no se modifican los valores de los argumentos reales, ¿sí? Si lo ejecutamos, si ejecutamos a este programa modificar, fíjense que acá i vale 1, acá va a ser un print del valor 1, llamo a modificar con i, cuando llamo a modificar con i, el parámetro variable toma el valor de i, que es 1, lo modificamos con el valor 9, pero cuando volvemos, ¿sí? Cuando volvemos, i no se alteró su valor, porque i solamente lo que hizo fue copiarle el valor al parámetro variable. Lo vemos también acá en C. Eliminamos estos de acá. Vamos a ponerle vamos a poner checkpoints vamos a poner la variable i y la variable variable. Vamos a hacer debug. Bueno, ahí empieza nuestro programa. Fíjense que ya i vale 1, porque ya lo pasamos, ¿sí? I vale 1. Vamos a hacer una siguiente línea y llamamos a modificar, ¿sí? Cuando llamamos a modificar, ¿qué pasa? La variable vale 1, ¿sí? Ya estamos acá, la variable vale 1 y acá está para, cuando le demos next line, va a imprimir que la variable vale 1 dentro de modificar, ¿sí? Le damos next line, ahora variable vale 9, ¿sí? Va a imprimir esto que tiene acá. La variable vale 9 dentro de modificar, pero ¿qué pasa ahora? Ya terminé de ejecutar la función modificar, ahora le doy next line y vuelve al programa principal. ¿Y qué va a escribir acá? Que i, ahí se terminó, que i vale 1 después de la llamada a la función modificar. ¿Por qué? Porque i le copió el valor al parámetro variable. Adentro de la función se cambió el valor al parámetro variable, pero cuando vuelve i queda inalterable y quedó con valor 1. Entonces, por eso es que decimos que el pasaje de parámetros en el lenguaje C es por copia-valor, ¿sí? El argumento le copia el valor al parámetro formal, pero el argumento no se modifica, o sea, queda inalterable su valor.